economista, experto en comercio internacional y también miembro del equipo económico de Janet Jara. Tenemos hartos temas que hablar. Queremos hablar de las posibilidades de Michelle Bachelet en la ONU, queremos hablar de los aranceles, queremos hablar de cómo está parado China, en fin, y las negociaciones que está teniendo Chile también con Estados Unidos. De todas maneras. Osvaldo Rosales, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Osvaldo, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día. Osvaldo, quizás, bueno, lo primero que todavía es noticia para nosotros tiene que ver con las negociaciones que está llevando adelante la subsecretaria Claudia Sangüesa. Está negociando con Estados Unidos y esperamos que tenga resultados pronto. Pero acá lo que te quiero preguntar en tu opinión como experto en comercio internacional, ¿qué se puede negociar con Estados Unidos en este contexto? ¿Qué se le puede pedir y qué se le puede ofrecer? A ver, lo que en primer lugar salta a la vista que se puede ofrecer es una relación estable, sólida, de largo aliento, con un tratado de libre comercio que ha funcionado de manera impecable, donde Estados Unidos enfrenta arancel cero para el conjunto de sus productos y donde además Estados Unidos ha mantenido su superávit comercial desde hace 17 años. O sea, esa es la carta de presentación. Y además uno puede agregar, ¿no es cierto?, una estabilidad macroeconómica, certidumbre jurídica, no solo con las inversiones norteamericanas, sino que con el conjunto de la inversión extranjera. Y eso es lo que se ha reflejado en que en los 2 últimos años estemos experimentando niveles récord de inversión extranjera. Yo creo que eso es parte del currículum en el cual Claudia Sangüesa se sienta a la mesa acompañada de su equipo como negociador. Y claro, también ha ayudado, y mucho, hay que reconocerlo, bueno, la articulación del gobierno en términos de su vínculo entre Hacienda, Cancillería, nuestro embajador en Washington, y además la articulación con el sector privado. Yo creo que hay que destacar el rol que AmCham ha jugado en ese sentido, tanto en conversaciones directas con congresistas en el Capitolio, como con el propio Departamento de Estado, el USTR y el Departamento de Comercio. Y la impresión que uno recibe de conversaciones con estas personas es que la reacción que hay en Estados Unidos en las instancias que he mencionado es muy positiva y agradecen estos encuentros porque les permiten dar argumentos para quienes en la Casa Blanca probablemente no tengan un conocimiento muy detallado de lo que ha sido la relación con Chile o incluso de lo que son las relaciones comerciales internacionales. De manera que, para la suma, yo creo que el escenario está bastante bien aspectado hasta el momento, entendiendo que la política comercial de Trump es una pesadilla de nunca acabar. Pero bueno, hasta el momento yo creo que las autoridades chilenas, el vínculo con el sector privado, han logrado preservar espacios de competitividad porque, haciendo los cálculos respectivos, el arancel efectivo que Chile está enfrentando es bastante inferior al 10% que se aplica urbi et orbi. Hay una serie de excepciones y al final, cálculos mediante, uno podría decir que el arancel está entre 3 y 5% y todavía hay posibilidades de seguir agregando excepciones por esta lógica de recambio permanente en que está tanto el USTR como el Departamento de Comercio. Osvaldo, en la negociación con Estados Unidos se habla de etapas finales sin plazos definidos, lo decía la subsecretaria Claudia Sangüesa. ¿Puede existir ahí el riesgo quizás político o técnico de que esas negociaciones queden inconclusas, considerando también el panorama que tenemos aquí a nivel local con el tema de la elección, etcétera? No creo que esa sea una dificultad. Lo que sí creo es que la circunstancia doméstica en Estados Unidos es bastante imprevisible. Ustedes habrán leído, escuchado que hace un par de días la Casa Blanca elevó el arancel a los medicamentos un 50%. Yo creo que eso va a tener un impacto muy serio en el costo de la vida para las familias norteamericanas, una vez que además el Medicare y el Medicaid, que son los mecanismos de política social para favorecer el acceso a la salud, también han sido limitados en el caso norteamericano. Por lo tanto, ahí puede haber una dificultad. Y al final, ya para la suma, hay una cuota de incertidumbre que al final es lo que más está afectando no solo a la economía norteamericana, sino también al comercio internacional. Más allá de que obviamente los aranceles son un impedimento,
el hecho de que los aranceles estén subiendo, bajando, admitiendo excepciones, TIC-TAC no se permite, finalmente hay una negociación de varios meses y ahora TIC-TAC se va a permitir con un 80% propiedad norteamericana, un 20% propiedad china, etcétera. Todo eso lo único que genera es incertidumbre y ustedes dos saben muy bien que si hay algo que le hace mal a la inversión, es la incertidumbre. Sí. Osvaldo, yo he hecho esta pregunta a algunos otros entrevistados y te la quiero repetir a ti también, a ver, para conocer tu opinión. Cuando se empezaron a implementar los aranceles en abril, todos temíamos que viniera una fuerte ola inflacionaria. Era lógico esperar porque los aranceles hacen subir los precios de los productos, ¿verdad? Pero todavía no hemos visto eso. ¿Tú crees que zafamos o tú crees que todavía se organizó el mundo de tal manera que todavía no hemos visto sus efectos? Es muy interesante eso, fíjate, yo efectivamente, yo he escrito bastante al respecto y yo daba cuenta de lo que era tanto las predicciones del Fondo, del Banco Mundial y del Peterson Institute, que en mi opinión es de los más calificados en Estados Unidos. Y todo ello argumentaban, estoy hablando de abril, de mayo, de un efecto bastante marcado, tanto en inflación como en productos. Ahora, hoy día los resultados son bastante mejores de lo que se había previsto, pero siguen siendo negativos. Es decir, el producto norteamericano este año, vis-a-vis lo que eran las proyecciones de inicio de año, irá a caer entre 8 décimas o 7 décimas. Caer el producto, ayer salió el dato, 3,8% del PIB de Estados Unidos. No, correcto, pero respecto de lo que era la proyección de inicio de año, estoy diciendo. Y además, en materia de inflación, la tendencia, digamos, intermedia en que está la Reserva Federal da cuenta justamente de que hay presiones vía inflación subyacente que aún están presentes. Lo mismo estamos viendo también datos de empleo, que tanto molestaron a Donald Trump que le pidió la renuncia a la encargada del Departamento de Estadística. No le gustaron las estadísticas de Nevada. Entonces, claro, todo indica, esa es mi opinión en este momento, que las repercusiones, digamos, más negativas se van a estar dando a mediados del próximo año. Porque todo este tema arancelario, si uno lo sigue, y yo me aburrí de seguirlo día a día porque no tenía ninguna lógica, hay aranceles que suben, aranceles que bajan, aranceles que vuelven a subir, pero aparecen excepciones y al final uno no sabe cuál es el efecto neto que se está dando. Incluso con los remedios, con los medicamentos, como tú decías, no se sabe si es que aquellos laboratorios que tienen producción en Estados Unidos se les va a aplicar o no se les va a aplicar este nuevo arancel. Mira, yo tengo la impresión que ese es un bargain system, o sea, una negociación permanente. Y claro, yo no me atrevería a decir que la propia familia Trump esté involucrada en esas negociaciones porque no tengo evidencia alguna. Pero bueno, me da la impresión que a nivel de las grandes empresas hay transacciones permanentes, negociaciones permanentes con Casa Blanca, que se resuelven caso a caso, no hay una teoría económica detrás. Osvaldo, hablamos con Osvaldo Rosales, economista, experto en coyuntura económica internacional. Quería preguntarle un poco sobre la coyuntura justamente de la economía aquí en nuestro país, a propósito de estos informes que han salido del Banco Central, como por ejemplo el impacto que ha tenido el salario mínimo en el empleo. Me gustaría hacer su mirada de cómo evalúa esa, podríamos llamarla, literatura que emana desde el Banco Central y también las críticas a las metodologías que han surgido al respecto. Mira, ahí yo tengo dos comentarios, diría uno de forma y uno de contenido. El de forma, parto por expresar lo siguiente. La autonomía del Banco Central es un activo país que todos tenemos que defender. Y me parece que en particular el Banco Central tiene que defender esa autonomía. Y esa autonomía se defiende, en mi opinión, tratando de sustraerse de polémicas candentes que tengan que ver con la arena electoral. Y en esta ocasión, con buena, mala intención, de manera indirecta, indirecta, como quiera que sea, el famoso recuadro del IPOM último entró de lleno en el debate de uno de los temas de la agenda electoral que tiene que ver con el ingreso vital, con el aumento del salario mínimo y todo aquello. Entonces, a mi opinión, hay una falta de tacto, una falta de prudencia que espero sea corregida. En segundo lugar, ya entrando al tema metodológico, yo diría hay dos cosas también que vale la pena mencionar. Si ustedes recuerdan, en el primero de los procesos de deliberación por la nueva Constitución,
hubo un grupo de participantes en esa comisión, en esa convención, que planteó la posibilidad de que el Banco Central, junto con seguir el objetivo de estabilidad de las cuentas externas, contención de los precios domésticos, también incorporase la mirada sobre el mercado del trabajo al estilo de lo que hace la Reserva Federal en Estados Unidos. Y eso fue muy desechado por la prensa tradicional, por la prensa conservadora, y se habló de que eso significaba violar la autonomía del Banco Central, etc. Bueno, en esta ocasión, el Banco Central incursiona en el mercado del trabajo, y el argumento que da es que quiere evaluar si es que las medidas legislativas sobre el mercado del trabajo, le hace básicamente salario mínimo y las 40 horas, estarían o no generando presión inflacionaria para ajustarlo a lo que es su tarea. Lo que llama la atención, y que cuando uno mira con atención el recuadro, no hay una palabra al final sobre cuál es el efecto sobre precios. Lo que sí hay un dato muy preciso, con números y porcentaje, respecto al efecto que tendrían estas medidas de salario mínimo y de las 40 horas. Ahora, ahí, en mi opinión, hay un tema que es discutible, como muy bien lo planteó Dante Contreras en una entrevista reciente, porque el método de diferencia en las diferencias, que es lo que ellos están aplicando en el Banco Central, tiene una serie de supuestos. Lo que hace es comparar dos muestras, asumiendo el famoso ceteris paribus, ¿no es cierto?, de los economistas, todo lo más constante, y un segmento es de empresas pequeñas y medianas y otro es de grandes empresas, suponiendo con razón que en el primer segmento, empresas pequeñas y medianas, hay una mayor preponderancia de salario mínimo. Y lo somete al shock de lo que serían estas medidas legislativas. Ahora bien, el tema es que con eso se da la impresión de que la única variable exógena que estaría afectando a ambas instancias, a la que vamos a testear y a la que opera como base para hacer la comparación, que no habrían otras variables relevantes. Y, en mi opinión, faltaron otras variables relevantes. Por ejemplo, en el lapso en que media el estudio, resulta que el shock de las tarifas eléctricas fue muy considerable. En el primer año tuvimos una alza en la tarifa eléctrica de alrededor del 40%, y en el año 2025, lo que iba hasta julio, el incremento era de alrededor de, tengo aquí el número. Sí, fue muy fuerte la alza tarifa eléctrica, Osvaldo, eso es cierto, pero el estudio lo que hace, justamente tú lo mencionabas, no quiero entrar en tecnicismos, pero ese modelo de diferencia en diferencia justamente lo que hace es que esos efectos de las tarifas eléctricas le aplicaron a las dos muestras de empresas, a las que subieron más, a las que tenían más trabajadores con salario mínimo y a las de menos. Por lo tanto, al hacer la diferencia entre ambos grupos, se cancelan todos los otros efectos y lo único que queda, no es lo único que dice Albaglia, dice que hay otros efectos, pero lo que dice el estudio es que el aumento en el salario mínimo en las empresas que tenían más trabajadores cerca del trabajo mínimo, del salario mínimo, impactó del orden de 4%, un poquito más, el empleo. Está bien, pero el punto mío es el siguiente. Si tú comparas una empresa pequeña vis-a-vis una empresa grande, ¿a ti te parece que el efecto de alrededor de un 45-50% de incremento en la tarifa eléctrica pega igual en términos proporcionales sobre lo que es la ganancia y lo que es la capacidad de contratación? Ciertamente que no, porque entre otras cosas la gran empresa puede negociar su tarifa, la pequeña no lo puede hacer. Y un efecto parecido enfrentamos con la tasa de interés. Hay que incluir en ese análisis que llevamos alrededor de 24 meses con la tasa monetaria por sobre la tasa neutral. Y ahí, de nuevo, vuelvo a preguntarte, ¿tú crees que la tasa de interés le pega igual a la pequeña empresa y a la gran empresa? No, la pequeña empresa, tú y yo bien lo sabemos, funciona con financiamiento de corto plazo. Y la tasa de corto plazo es bastante mayor que la tasa de largo plazo. Por lo tanto, el efecto tanto de la tasa de interés como del shock de la tarifa eléctrica pega proporcionalmente mucho más en la pequeña empresa. Por lo tanto, cuando omitimos estas variables, le estamos asignando al salario mínimo y a las 40 horas, que en realidad son 44 a esta altura, porque las 40 van a ser el año 2028,
le estamos generando un poder de explicación muy superior al que efectivamente podría ser. Ahora, dicho esto, es muy interesante que el Banco Central incorpore esa temática y tengamos un intercambio entre línea y el Banco Central para ir mejorando la metodología, la recolección de datos, porque efectivamente, conocer efectivamente lo que está aconteciendo en el mercado del trabajo es de la mayor Yo estoy relevancia. absolutamente de acuerdo contigo, Osvaldo. Me gusta que el Banco Central entre en esto y como lo explica Elías Albagli, que ayer estuvo en un seminario en la FEN hablando justamente de este estudio moderado por José Gregorio, dice que si es que el Banco Central tiene que entender la demanda agregada, hay un componente fundamental de la demanda agregada, obviamente, que es el empleo, que tiene que entender, o sea, naturalmente. Ahora, lo que no me gustó a mí, no sé qué te pareció a ti, es que haya habido una discusión entre la técnica, que puede ser discutible, que hizo el Banco Central, y la política, que fue el comentario que hizo el presidente, porque yo creo que la técnica se discute con técnica. Sí, lo que pasa es que se ha generado un espacio tal en que cualquier crítica al Banco Central rápidamente es despachada como ideológica. Entonces, yo no voy a ni a corregir ni al Banco Central ni al presidente de la República. Sí, está bien. Creo que son dos instituciones que respeto mucho, pero lo que sí creo es que el Banco Central tiene que cuidar justamente su reputación, sus excelentes estudios, su calidad técnica, con una mesura para tratar de no meterse las patas de los caballos. Osvaldo Rosales, antes de terminar, no podemos no preguntarte sobre las posibilidades que tiene la expresidenta Bachelet de liderar la ONU. Ya empezó la campaña, la proclamaron, pero acá entiendo que hay posibilidades de veto de algunos países y aparecen China y Estados Unidos como posibles países que podrían vetar. China podría vetar porque le pueden haber caído mal las declaraciones que hizo en su momento respecto a los derechos humanos, bueno, y Estados Unidos por razones más contingentes, ¿no? Eh, ¿Le ves buenas posibilidades a la expresidenta de liderar la ONU? ¿Ves que hay riesgos de que la veten si es que avanza, sea por China o por Estados Unidos? Bueno, yo no me considero un analista internacional tan calificado como para poder definir aquello. Lo que sí creo es que nuestra expresidente tiene una tremenda valoración internacional y eso yo lo he podido apreciar en mi viaje no solo por América Latina, sino también por Europa y por Asia. Lamentablemente en África he estado muy poco, pero en Asia te puedo asegurar que es una personalidad bastante reconocida, incluso en muchos ámbitos bastante admirada. Los roles que jugó en sus dos cargos en Naciones Unidas fueron bastante bien valorados y desde ese punto de vista creo que es una opción más que razonable y que claro, como chileno a uno le encantaría que una mujer chilena fuese la primera mujer en aspirar en llevar el principal cargo mundial, en mi opinión, que es el secretario, en este caso, secretario general de Naciones Unidas. Osvaldo, déjeme, antes de terminar y en su calidad de parte, de integrante, bien digo, del equipo económico de Janet Jara, a propósito de las propuestas que han surgido respecto a la reducción del gasto fiscal y en particular lo que ha señalado Kast sobre este tema, donde igual no ha sido muy contundente a la hora cuando le preguntan sobre esto, no ha convencido a los economistas, de hecho, hace algunos días participó en un seminario donde se le insistió, no entregó detalles sobre esta rebaja. ¿Cuál es su mirada al respecto? Bueno, yo creo que la propuesta de Kast es una propuesta bastante irresponsable, que lo más probable es que no fue bien evaluada al momento de denunciarla, por diversas razones. Yo quiero dar dos ejemplos. Si uno examina, y yo lo he hecho con bastante detalle, la propuesta de rebaja de gasto y control de gasto que hace el CEP, por una parte, y por otra, el trabajo que hizo la comisión asesora que el mes de julio pidió que se organizara el Ministerio de Hacienda. Ambas propuestas que tienen sugerencias precisas tanto para recortar el gasto como para contener la expansión del gasto, están pero muy, muy lejos de los 6.000 millones de dólares en 18 meses. En ambos casos hay propuestas para reducir gasto y propuestas para controlar incrementos de gasto. En ambos casos se habla de propuestas en el corto plazo y propuestas que llevan incluso más allá del próximo gobierno. Y en ambos casos, además, se habla de medidas que pueden ser administrativas y medidas que son legislativas. Ahora, si uno hace un cálculo, y yo lo hice ayer con el trabajo del CEP,
las rebajas, si uno las mensualiza, porque estamos hablando en un caso de rebajas que serían en 4 años, en el caso de CAS, que serían 18 meses, si uno las mensualiza, resulta que las rebajas son alrededor de 8 o 9 veces comparada con la del SET. En síntesis, eso podría significar un shock contractivo de hasta 2 puntos del producto, lo cual es muy poco sensato, particularmente cuando la economía, en mi opinión, está saliendo de un ajuste que fue bastante severo, tanto por el ajuste fiscal del año 2022, como por el largo sendero de una política monetaria contractiva de la cual aún no estamos, de la cual aún no salimos. O sea, si le entiendo... En ese contexto, agravar la situación con un shock contractivo de 1,5 o 2 puntos del producto sería, bueno, matar la gallina de los huevos de oro. Ese shock contractivo quiere decir que de implementarse exitosamente esa medida de recorte de 6.000 millones nos llevaría a una recesión. Yo creo que sí, hay muchas señales en ese sentido, pero no solo eso. Hay que imaginar lo siguiente. El gobierno que asuma va a asumir con el presupuesto que va a estar definido ahora en el mes de noviembre. Por lo tanto, si es que asumiese CAS, y Dios no lo quiera, por el bien de Chile, si asumiese el señor CAS, eso significaría volver a plantear un nuevo presupuesto que tendría que ir al Congreso. Y ahí tendríamos por lo menos un par de meses de debate que generaría mucha incertidumbre en las principales variables macroeconómicas. Tasa de interés, tipo de cambio, algún efecto inflacionario. Y vaya uno a saber si es que se logra resolver en plazos cortos. Como además se plantea una vigorosa reforma tributaria, rebajando el impuesto a las empresas grandes del 27 al 23 y luego al 20, si es que ellas contratan trabajadores en riesgo de informalidad, no sé bien lo que eso significa. Además quiere eliminar el impuesto a las ganancias de la venta de acciones con baja presencia bursátil. Sí. Y otras rebajas adicionales. Entonces todo eso genera un escenario fiscal macroeconómico de alta incertidumbre, de alta volatilidad, que en mi opinión afectaría las perspectivas de crecimiento sin ninguna duda. Bien, Osvaldo Rosales, miembro del equipo económico de Janet Jara, también economista experto en comercio internacional. Muchas gracias por conversar hoy día con nosotros aquí en Más que Números. Gracias, Osvaldo. Que tenga Muchas gracias. buen viernes y mejor fin de semana. Sí. Chao. Benjamín Cantín. Patricio Eskenazi.